Gracias por estar acá en nuestra columna y gracias a nuestro canal justamente por acompañarnos siempre en nuestro living. Hoy va a hablar de un tema, pero por supuesto hay una noticia que conmocionó a todo el mundo y seguirá conmocionando, que es la muerte del Papa Francisco. Y yo creo que nosotros tenemos que reflexionar sobre eso. En realidad está relacionado con el tema que iba a desarrollar, que es Semana Santa, y qué significa para la democracia Semana Santa. Así que después, capaz que si tengo tiempo, me hago unos minutitos y reflexiono con Semana Santa. Esta muerte del Papa Francisco, para nosotros el cardenal Bergoglio, en una época, y ahora vamos a ver qué pasó con esta persona en el desarrollo de su vida, que fue bastante complicado y jugado. Está relacionado, porque el Papa dejó de existir unas horas después del domingo de Pascuas, digamos. Y lo que yo pensaba hablar era la Semana Santa referida a ese domingo que nosotros vivimos del 85, con una sublevación que parecía que iba a derrocar a la democracia argentina. Y por suerte no fue así. Pero de eso vamos a hablar dentro de un rato u otro día. Para hablar del Papa, que me parece que es el tema que tendríamos que tratar hoy, que nos importa a todos, yo diría en primera instancia que en lo personal me importa como persona, no como jefe de un líder de la Iglesia Católica. Una cosa tiene que ver con la otra, obviamente, porque no cualquiera llega ahí. Pero el Papa tenía, desde el punto de vista personal, una impronta muy interesante. Una impronta que lo hizo definirse tempranamente al sacerdocio. Y en una rama, por decirlo así, en una parte de la feligresía, que son los jesuitas. Y es una rama bastante combativa, bastante progresista, según mi punto de vista, desde siempre, y sobre todo en América y en Argentina. Y no era casualidad que él justamente se ordenó como sacerdote dentro de la congregación de los jesuitas. El Papa Francisco Jorge Bergoglio era hijo de inmigrantes, era hijo de italianos que habían llegado a la Argentina a ver cómo les iba, y sobre todo preocupados por la historia que venía en Europa, que era la Alemania nazi y la Italia fascista de Mussolini. Cuando ellos advirtieron esto, los padres, los dos italianos, vinieron a la Argentina. Se establecieron, el padre era como una especie de contador en esa época, trabajó para el ferrocarril argentino, era un técnico ferroviario, y el Papa nace en el barrio de Flores, o sea, un barrio bastante popular en esos años. No era un barrio de jerarquía, digamos, el barrio de Flores, estoy hablando de esos años, 1936 creo que nació, o sea, hace muchos años. Entonces, estudió en una secundaria que le dieron el título de profesor de química. En realidad era técnico en química, yo no lo sabía esto. Creí que se había dedicado siempre a la literatura, cosa que hizo después, y bueno, luego a la teología, obviamente. Y como profesor de química trabajó unos años, y después también como profesor de literatura. Y se inclinó siempre por las cuestiones humanas, por lo que en aquel momento se llamó luego la doctrina social de la Iglesia. O sea, él era un ferviente militante, por decirlo de alguna forma, practicante de la doctrina social de la Iglesia, que es una doctrina bastante interesante, revolucionaria en un momento, perseguida, en otro momento le costó la vida a muchos sacerdotes en Latinoamérica fundamentalmente, por escribir a esta doctrina social donde se predica la justicia social, una comunidad igualitaria. Generalmente está pegado o relacionado también con un movimiento político, en el caso de Argentina con el peronismo. O sea, la doctrina social de la Iglesia no permaneció independiente como un movimiento eclesiástico, por decirlo de alguna manera, sino que se pegó a un partido, el partido peronista. Tanto es así que el Papa era peronista, por decirlo de alguna manera, con todo respeto, pero la verdad es que era esto. Entonces empezó a trabajar y fue a una diócesis, todavía no era sacerdote, pero siempre relacionado con las escuelas
y con la cuestión religiosa, con el catolicismo. Y hay un dato interesante que yo me estaba acordando hoy, que siendo profesor de literatura en una escuela en Santa Fe, anduvo por todos lados, en una escuela en Santa Fe, de la ciudad de Buenos Aires, de Santa Fe. En Santa Fe lo invitó a Jorge Luis Borges a que diera unas clases. En primer lugar le mandó unos manuscritos de unos alumnos de cuarto o quinto año de la escuela secundaria, donde él daba clases, primero de química y luego de literatura, y le hizo hacer a los chicos, a los estudiantes, unos cuentos. Y algunos de estos cuentos se los mandó por intermedio de una amiga de él, que había sido profesora de piano de él y ahora la secretaria de Jorge Luis Borges. Le mandó los cuentos a Borges, y Borges ya estaba casi ciego, se los hizo leer y le gustaron a nuestro, para mí, el más grande escritor argentino, o uno de los más grandes, y se interesó. Tanto es así que hay una anécdota que poco se comenta, como otras cosas de Bergoglio que no se comentan, que no las vamos a hablar, y se tomó un micro Borges y se fue a Santa Fe a dar una clase, que luego fueron varias clases, de literatura, de la forma que había que escribir o que encarar un cuento, cómo se desarrollaba un cuento y demás. Acuérdense que Borges, a pesar de que un presidente argentino dijo que le gustaban mucho sus novelas, nunca escribió una novela. Se caracterizó por ensayos cortos y por cuentos. Entonces ahí lo conocieron y se hicieron una amistad y una mutua admiración. Por supuesto, Borges ya era mucho más grande que el profesor Bergoglio en ese momento. Luego ya sí, esta anécdota, hay un dato de color que el mismo Papa cuenta en algunos de sus libros, y gente que hizo biografías lo relata de la misma manera. Borges era ciego, lo hospedaron en un hotel, y una de las clases que tenía que ir no llegaba. Bergoglio sube al tercer piso de un hotel en Santa Fe, y Borges le pide que lo afeite. Y el cura, en ese momento no era cura ni era papa, era profesor, lo tuvo que afeitar. Una anécdota bastante de color que ninguno ocultó, ni Borges ni el que luego fuera papa. Así que, bueno, ya en los años 60 y pico se inclinó decididamente por el sacerdocio y se ordenó como jesuita. Después, bueno, hay muchas cosas interesantes del Papa que generalmente no las sabemos o no se cuentan, pero fue una persona muy, muy interesante. Entonces, a partir de ahí, bueno, hizo toda la carrera sacerdotal, digamos. Monseñor Corrachino en ese momento lo llama para que lo asista, y bueno, así se hizo obispo y luego cardenal. Y fue muy interesante, una historia que se supo y que él mismo luego lo cuenta. En la época de la dictadura, que íbamos a hablar hoy, de el posible golpe de la dictadura. Por eso esta Semana Santa nos da para pensar y para relacionar cosas. En la dictadura, la mayoría de los curas, la mayoría del catolicismo, de las religiones, inclusive todas, inclusive el judaísmo, a pesar de que tuvo muchas víctimas, permanecieron ocultas. O sea, la mayoría de las iglesias, por decirlo de alguna manera, todavía no se había desarrollado tanto la iglesia evangélica en Argentina y sus ramas, pero no se jugaron mucho cuando se enteraban que estaba pasando algo en la dictadura, en el golpe del 76. No se jugaron, otras iglesias sí, otras iglesias permitieron que jesuitas inclusive, permitieron que en las iglesias se reúnan las madres o los familiares de los desaparecidos. Es muy interesante porque hubo iglesias que ocultaron e iglesias o padres que fueron desaparecidos justamente por dar el apoyo a las madres y a los familiares de la gente que no aparecía, que ya posiblemente estaban detenidos o muertos, o la figura esa trágica de la desaparición forzada de personas. Y sin embargo Bergoglio tuvo una actitud muy valiente, familiar de amigos de los desaparecidos lo recuerdan, y hay testimonios y están las actas en la justicia argentina. En primer lugar, él lo que hizo fue reunirse con el dictador Videla y con el dictador Macera, que eran los hombres fuertes de la dictadura terrible de la Argentina,
y les pidió por una serie de párrocos que estaban trabajando en las villas y otros que estaban trabajando justamente en el barrio de Flores, de Mataderos. Él había sido bautizado cuando ustedes van a Buenos Aires, vemos una iglesia muy grande, María Auxiliadora, a la derecha entrando a la ciudad. Bueno, ahí lo bautizaron, era una familia católica. Entonces estaba contando que hay tanto para hablar de esta persona que me voy por las ramas. Estaba contando que se reunió con los dictadores para pedirle la pronta aparición con vida y la liberación de unos curas que habían desaparecido, por supuesto, con distinta suerte. Algunos aparecieron, otros nunca aparecieron, como Angeleri, por ejemplo. El tema es que también el Papa Francisco, en ese momento, que por supuesto no era ni cardenal, era obispo, creo que era ayudante de obispo, todavía vicariato, una cosa así. Lo interesante es que Jorge Bergoglio, siendo sacerdote conocido por todos, porque ya había estado a cargo de algunas iglesias importantes y de diócesis, creó una trama secreta, digamos, un episodio secreto que nunca se supo hasta muchos años después, que hacía de forma anónima argentinos y brasileros a pasar a Brasil. O sea, él había hecho una especie de asociación secreta para salvar gente y llevarla al Brasil por contactos que tenía con jesuitas brasileros. Esto es muy importante porque lo pinta de cuerpo entero, lo pinta como una persona comprometida. Quizás haya alguna persona que recuerde que también fue padrino espiritual, amigo personal y maestro del cura villero, el padre Pepe Di Paola, a quien conozco mucho porque he trabajado con él en la cuestión de las adicciones. Y bueno, y Pepe me contaba de la personalidad que tenía Bergoglio, sin saber que iba a ser papa, o ya siendo papa, en las dos oportunidades que hablamos de Bergoglio con el padre Pepe. Y bueno, esta forma de introducirse en las villas, de trabajar con sectores sociales postergados y demás, fue haciendo una personalidad bastante progresista en Bergoglio. Y bueno, cuando tiene que ser elegido Pepe por la declinación, la renuncia, como quiera llamarse, no sé cómo se llama, del Papa anterior, Bergoglio es propuesto por el sector más progresista de la Iglesia y resistido por el sector más conservador de la Iglesia. Tanto es así que, no sé si ustedes se acuerdan, que costó bastante nombrarlo a Bergoglio, porque hubo como 4 o 5 votaciones hasta que al final hubo la famosa fumata blanca de Habemus Papa. Entonces, esto es importante porque ganó el sector progresista de la Iglesia. Y ahora hay otro sector, según los comentarios de los que entienden de estos temas en los medios, hay una puja muy fuerte por si se sigue con la línea de Bergoglio, y ese progresismo en la Iglesia más abierto, no tan cerrado, o triunfa el sector conservador. Eso no es una cosa que se pueda predecir, y menos el que habla, que no entiende de esas cuestiones. Pero bueno, siendo papa hay un atributo especial también. Es la primera vez que en la Iglesia Católica se elige un papa jesuita, justamente por esto que habíamos dicho antes de los jesuitas. Nunca había habido un papa jesuita, nunca un papa, por supuesto, argentino, y nunca un latinoamericano del hemisferio sur de América. Entonces él llega con una serie de cuestiones novedosas y transforma en cierta manera la Iglesia. Tanto es así que es tolerante con algunas cosas, como en los movimientos homosexuales, en los colectivos de LGTB y demás. Trata de ser más comprensivo, y bueno, y deja libros interesantes que hablan de la pobreza, de la necesidad de la inclusión social, que la pobreza es como un demonio para la sociedad y hay que combatirla, no a los pobres, sino a la pobreza, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Y también trabajó mucho en las cuestiones de medio ambiente, que es raro que un papa
se meta en estas cuestiones. O sea, él defendía no solo a los pobres y a la gente marginada y con características distintas, sino que también hablaba de la preservación del medio ambiente y demás. Y eso lo hizo un papa progresista, y es una de las cosas que en lo personal yo admiro y respeto de este papa, sin que entrar en otras cuestiones, ¿no es cierto? O sea, si vino a la Argentina, ¿por qué no vino? No vino, uno de los pocos papas que no visitó su país. Habría que ver por qué razón, pero no creo que interese ya. Siendo peronista tampoco vino cuando podía venir, porque había un gobierno que se llevaba muy mal con él. Cuando él era obispo de la ciudad de Buenos Aires se llevaban muy mal con Néstor y Cristina Kirchner, o se llevaban mal con él, no lo sé, la historia que era así. Y luego, bueno, siempre alguna pincelada sobre Argentina daba, y yo creo que hasta estuvo sabio quizás en no venir, porque podía haber sido utilizado o como que no era una persona para llevarla para un partido, para el otro, para criticarla o utilizarla con perdón de la palabra desde el punto de vista político, porque se trata de un líder espiritual. Así que bueno, esta noticia que no creo que tenga mucho más para agregar, esta noticia que hoy es la noticia del lunes, qué casualidad que por pocas horas falleció cuando había mejorado. En las últimas semanas se lo vio en un acto importante, y bueno, qué casualidad que justo murió unas horas después de la Pascua. Así que también eso es una cuestión para tener en cuenta. Así que bueno, este tema es un tema, hay un decreto del presidente de la Nación que ya ha dado sus condolencias, 5 días de luto, quiere decir que son días especiales sobre todo para los católicos, pero creo que más allá de los católicos, los movimientos espirituales y las distintas expresiones de la fe religiosa, de las iglesias, cualquiera sea la fe de las religiones, digamos, interesa más la persona que lleva adelante la empresa del catecismo, la empresa, por ejemplo, es muy interesante la cuestión religiosa en la rehabilitación de adicciones, en la cuestión social. O sea, no solo es una cuestión de fe. Me parece a mí que la religión hoy también debería verse desde otros planos, del plano del progresismo. También me van a decir, bueno, pero la iglesia también hizo las cruzadas, ocultó cosas. Bueno, sí, pero no es el momento de hablar de eso ahora, estamos hablando del Papa que murió. Así que bueno, les agradezco al canal que estén acá, y seguramente la semana que viene vamos a poder tocar los temas que postergamos por que nos pareció importante y que no podíamos dejar de lado. Y por otro lado, desde el punto de vista personal, es como un pequeño homenaje que le hacemos a esa figura tan importante que fue el Papa Francisco Jorge Bergoglio. Muchas gracias y hasta la próxima.